Bueno, buenos días a todos, estamos tempranito, habrán visto el reloj arriba. Un poco, bueno, vamos a trabajar sobre historia social general, ¿sí? Esto es un videito que estamos grabando para los chicos del terciario, así que bueno, la idea es un poquito ver esto. Todavía hay algunos que me quedaron pendientes, digamos, de entregar el trabajo de Revolución Industrial, pero bueno, son poquitos, así que ya arrancaríamos con un nuevo tema, por lo menos para esta semana y trabajar también la semana que viene. Bueno, llegó el momento tan esperado que es ver un poco la Revolución Francesa, ¿sí? Yo siempre remarqué la importancia de lo que era la doble revolución, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. En historia social, digamos, si bien todos los temas son importantes, estos dos son más importantes que los demás, digamos, ¿no? De alguna manera son temas que de alguna forma revisten más importancia porque son cambios muy sustanciales, ¿sí? Pero para entrar en Revolución Francesa me gustaría hacer algunas aclaraciones previas. Nosotros tenemos lo siguiente, cuando comienza la modernidad, se había protagonizado una alianza entre los sectores de la burguesía, que eran esos comerciantes que habían logrado enriquecerse con el comercio abierto, que lo llamábamos, o mundo abierto, con el tema de las cruzadas hacia Oriente y el descubrimiento de América hacia Occidente, se van a alinear a los sectores monárquicos, ¿sí? A las monarquías, para derrotar a los señores feudales que habían sido los que habían tenido el poder claro durante la Edad Media. La monarquía necesitaba del dinero que la burguesía le podía llegar a aportar, entonces se va a generar un sistema de alianzas bastante endeble, que en cualquier momento se va a romper, digamos. Entonces, generalmente esto va a plantear esta cuestión de alianzas con el objetivo de derrotar a los señores feudales. Cosa que se logra, aparecen los estados nacionales, ¿sí? Los países que hoy conocemos, como España, Francia y todo lo demás, gobernados por una monarquía, ¿sí? Ahora bien, también empiezan a aparecer expresiones de pensamiento como el Renacimiento, el humanismo, donde empieza a ponerse el centro ya no en Dios y en la Iglesia Católica, sino en el hombre, ¿no? Por eso llamamos en un proceso de antropocentrismo, el hombre como centro. Eh, la burguesía va a tener cada vez más poder económico, claramente lo va a tener. eh, y lo que va a plantearse, digamos, es una serie de ideas nuevas, ¿sí? Que son ideas burguesas, claramente, que se llaman ideas, tienen tres nombres, pero los tres significan lo mismo, depende de qué yo quiera tomar. Se pueden llamar ideas ilustradas, ideas iluministas o ideas racionalistas. Si me fijo en la concepción de la palabra, más o menos es lo mismo. Iluminismo viene de luz. Y la luz tiene que ver con la utilización de la cabeza, o sea, de la razón. Por eso el nombre de racionalistas. Y ilustradas es cuando yo digo, bueno, yo quiero ilustrar a alguien, le quiero dar de conocer algo a alguien. De ahí viene el nombre de idea ilustrada. Entonces, un poco tenemos estas tres cuestiones, ¿sí? Ideas ilustradas, iluministas, racionalistas, son las mismas ideas, cambia solamente el nombre, pero significa lo mismo, y son ideas que tienen que ver con los sectores de la burguesía. Ahora bien, estas ideas iluministas, ilustradas, o como las querramos llamar, van a atacar los tres pilares que tiene la monarquía. O sea, a ver, la pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo pasó desde esta alianza entre la monarquía y la burguesía? Eso fue a comienzos de la modernidad, o sea, para el año 1490, 1500, ¿sí? ¿Y ahora de cuándo estamos hablando? Ahora estamos hablando ya de cuando se empiecen las ideas ilustradas, ya estamos hablando del siglo XVII, ¿sí? O sea, estamos hablando ya del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, ahí es donde se dan las ideas ilustradas. O sea, esta alianza duró 300 años, menos de 300 años, y empiezan las críticas feroces hacia la monarquía y hacia los pilares que sostienen la monarquía. La monarquía tiene tres pilares. El primer pilar es que es un poder absoluto. Bueno, esto no, la burguesía no está muy conforme con que tengan un poder absoluto. Lo que están reclamando ellos básicamente es que se les dé participación a través de lo que serían, nosotros llamamos el poder legislativo, ellos lo llaman, en Francia lo llaman el tercer estado o los estados generales, no sé, en Inglaterra lo llamarán la Cámara de los Lores, depende como cada país, pero estamos hablando del poder legislativo. Entonces están pidiendo de alguna manera participar en el poder y que el poder no sea absoluto y que esté controlado o sujeto a lo que la burguesía quiere controlar a través de este medio que es el Parlamento. Entonces, por un lado se ataca el poder absoluto, no estamos de acuerdo con el absolutismo total y que el rey haga lo que se le dé la gana sin consultar absolutamente a nadie.
rodeados de cortesanos, un tipo alejado totalmente de la realidad y lo que está pasando en cada territorio, es una situación que se está complicando cada vez más. Por otro lado, también lo que se va a atacar es el tema del poder hereditario, es decir, el, el poder pasaba de padre rey a hijo mayor varón. Y digamos, la burguesía lo que va a plantear con las ideas ilustradas es el derecho a poder votar. Ellos hablan de que el pueblo pueda votar. Cuidado con esto, porque cuando hablamos de pueblo no están hablando de todas las personas. Porque pueblo pensamos que somos todos, no. Cuando la burguesía habla de pueblo está hablando de los burgueses, o sea, los sectores económicos pudientes. Entonces, lo que piden es participar ellos a través de las elecciones y poder elegir quién es el próximo rey, ¿sí? O quién es el próximo candidato a ocupar este cargo, ¿sí? Tan jerárquico como podría ser una monarquía o un poder de ese tipo. Entonces ahí atacamos el segundo pilar de la monarquía, que es el cuestionamiento del poder hereditario. Y por último, el poder divino. Es decir, las ideas ilustradas o iluministas estaban totalmente en contra de la Iglesia Católica. Decían que la Iglesia era dogmática, que imponía un credo a la fuerza, que en la misa se planteaba solamente lo que el cura quería decir y no se escuchaba lo que la población necesitaba o quería. También están en desacuerdo con el diezmo, que es aportar el 10% de su sueldo en forma obligatoria. Hay toda una cuestión con respecto a la Iglesia Católica, importante que ustedes lo tengan en cuenta y que lo plantean también en estos términos. Entonces, ahí tenemos también los tres pilares atacados. ¿Cuáles son los pensadores más conocidos? Hay muchos, pero bueno, los más conocidos de estos pensamientos ilustrados en Francia. Tres: Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Los habrán escuchado hablar estos tres franceses. ¿Qué plantean en general? ¿Qué tienen en común estos tres? Bueno, lo que tienen en común es que atacan los tres pilares de la monarquía. Eso es en común de los tres. Algunos plantean, por ejemplo, la división de poderes, es decir, que no haya un solo poder, como el poder absoluto del rey, que sería un poder ejecutivo, sino que haya un poder legislativo y haya un poder judicial. Plantean la división de poderes como una cuestión. Critican a la Iglesia Católica por dogmática, por cerrada, por un montón de cuestiones. Esto también se está dando claramente. Y el más interesante de los tres, tal vez, para hacer un planteo, es Rousseau. Rousseau lo que plantea básicamente es lo que se llama el contrato social. Él escribe un libro que se llama El contrato social. ¿En qué consiste el contrato social? Un contrato es un acuerdo entre dos partes. Una parte sería el pueblo y la otra parte sería el poder político, o sea, el rey. ¿Y qué plantea este contrato entre las dos partes? Primero, que el pueblo cede sus derechos, o sea, sus libertades, para que el rey o el que está en el poder las administre. Pero ¿qué pasa? Cuando el que está en el poder no cumple con su parte del contrato, es decir, hace lo que él quiere, lo determina de forma absoluta, no consulta a nadie, digamos, no estaría cumpliendo parte de este trato o de este pacto social que se está planteando. Entonces, ¿qué dice Rousseau? En el caso de no cumplir con el contrato social, el pueblo, si es necesario, puede tomar las armas y sacar a ese poder que no está respetando esa parte del contrato. Entonces, me abre la alternativa a lo que sería un movimiento armado, y estamos hablando ya de los comienzos de una revolución. Rousseau es el más revolucionario de los tres, ¿no? Claramente. Bien, una cosita más, y quería dos cositas más y ya los dejo tranquilos. Eh, en Francia se venían sucediendo varios Luises, ¿sí? Que son de la casa borbónica. Había gobernado primero Luis XIV, después están los muebles, estilo Luis XIV, han escuchado hablar. Luis XV y por último al que le toca la revolución es a Luis XVI, ¿sí? Tal vez el más endeble de los tres Luises, que es Luis XVI. Ustedes van a tener que trabajar en dos textos que yo les voy a marcar cuáles son, están en la página, en la biblioteca digital del instituto, ya están ahí para trabajar, no es que los tengo que subir como nuevos, ya existen en la biblioteca digital, como hicieron otra vez que fueron a buscar el trabajo de Revolución Industrial, lo van a buscar y ahí plantea, bueno, cuáles son las multicausas, a mí siempre me interesa esto mucho, cuáles son las muchas causas por las cuales se generó la Revolución Francesa. Yo voy a nombrar acá tres cosas, pero son miles. Pero bueno, como para tener una idea, tres cosas. Primero, en el momento de la Revolución Industrial había muy malas cosechas. El problema de la tierra y de la producción de la tierra estaba siendo ya muy grave. Se estaba cosechando mal y la gente estaba muriendo de hambre. Cuando digo muriendo de hambre, nosotros tomamos a veces morir de hambre como algo, se está muriendo de hambre, como algo medio relativo. Cuando hablamos de morirse de hambre, estamos hablando realmente que se están muriendo de hambre, ¿sí? La gente muere por inanición, por falta de alimentación, y es un problema grande. Otro problema es que cualquier guerra que andaba dando vuelta,
Francia entraba en esa guerra, o la monarquía entraba en esa guerra. Por ejemplo, estamos viendo en este momento que Francia está participando en una guerra contra los Estados Unidos, perdón, contra Inglaterra apoyando a los Estados Unidos. Estados Unidos estaba independizando, también tiene que ver con estas ideas liberales o ilustradas o iluministas. Los colonos no querían hacer más nada con el rey de Inglaterra. Se estaban independizando y Francia ayudaba a estas colonias norteamericanas contra el poderío de Inglaterra. Pero era una guerra que no le era propia, digamos, ¿no? Entonces, participaba en toda guerra que andaba circundando y esto generaba una muerte de un montón de jóvenes que obviamente al participar en la guerra morían y bueno, iban perdiendo sus hijos los franceses en guerras que ni siquiera tenían que ver con el territorio francés concretamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es otra cuestión importante e interesante de destacar. Y la tercera, tal vez, yo voy a nombrar, hay más, también muy importante, tiene que ver con la falta de convocatoria a los estados generales. Es decir, los estados generales serían el Parlamento francés. ¿Cuánto hacía que un rey, ya sea Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, no convocaban al Parlamento, ¿sí? Que se llaman los estados generales en Francia? Ustedes dirán, bueno, 20 años, 30 años, y bueno, 150 años que no se convocaba para discutir ninguna ley a los estados generales. Entonces, esto generaba un gran descontento y una gran bronca con respecto a por qué no los convocaban. ¿Cómo estaban formados los estados generales? Los estados generales estaban formados por tres estados. Estaba el rey, obviamente se sentaba en el centro, después eso lo vamos a ver, como es el tema de votaciones, vamos a explicar más adelante. El rey, que estaba en el centro del recinto y en el centro del poder. Después estaba la nobleza, que eran aquellos que lo rodeaban, ¿sí? Que los que lo adulaban y los que tenían un poder económico importante por la posesión de tierras y otros beneficios. Después venía la iglesia, que también apoyaba de alguna manera al sistema monárquico, pero el caldo revolucionario está en el tercer estado. El tercer estado era bastante heterogéneo, bastante conformado por varios sectores. Estaba conformado por la burguesía, ¿sí? Claramente, que ya sabemos a qué se dedica el comercio, ¿no? Y todo lo demás. No es toda igualitaria y homogénea, la burguesía puede ser gente de mucho poder económico como de poco poder económico. Después estaban los artesanos también dentro del tercer estado, y también estaban los campesinos, que el 90% de la población francesa en ese momento era campesina. O sea, no había tenido la revolución industrial como lo había tenido Inglaterra, hay que estar con una cuestión todavía muy poca industria y muchos campesinos, obreros hay pocos, digamos, en Francia en este momento. Así que los tres sectores, burguesías, artesanos, campesinos, se van a coaligar presionando al rey para que convoque a los estados generales. Cuando la presión es cada vez más violenta, digamos, y gente cada vez más tiempo en la calle, el rey, para menguar un poquito y para achatar un poco la protesta, va a convocar de última a Luis XVI a los estados generales. Pero ya va a ser realmente tarde. Pero bueno, no me quiero adentrar más. Vamos a hablar sobre las causas por ahora de la Revolución Francesa. Así que los dejo con esto trabajando. Les pido que a los que todavía tienen pendiente el trabajo de Revolución Industrial lo hagan, lo entreguen, así vamos como ordenadamente completando todo. Y los que ya lo tienen completo empezar a trabajar con la causa de la Revolución Francesa. Son 2 textos y les van a pedir una serie de actividades, que comparen un texto con el otro, que determinen cuáles son las multicausas de la Revolución Francesa. Es sencillo, son 7 hojas creo que un texto y no sé si 3 o 4 más el otro. Yo les voy a dar un par de semanitas para que lo trabajen. Cualquier duda, obviamente me consultan. Bueno, gracias como siempre. Espero que les haya servido este video y sobre todo a la hora de leerlo, que les sirva. Y nos estamos encontrando en cualquier momento en un Zoom o cualquier otra actividad que propongamos que tenga que ver con sacarnos dudas y hablar sobre el tema particular. Así que bueno, les mando un saludo enorme y bueno, espero sus trabajos. Gracias.